26 han pasado de las 9 de la mañana, mañana fría, helada aquí en nuestra comarca Viedma Carmen de Patagones. Y bueno, también estuvimos hoy hablando bastante de cómo se estaba viviendo, por ejemplo, las vacaciones de invierno, que recordemos que si bien en la provincia de Río Negro han terminado, han comenzado este lunes en la provincia de Buenos Aires, y eso hace que también se mueva un poquito el turismo. Hoy estábamos hablando de la nieve, pensando un poco en cómo la estaban pasando allá en Bariloche, y uno de los temas que teníamos ganas de traer y hablar también más allá de qué es lo que pasa con la temporada, tiene que ver con qué es lo que está pasando con los trabajadores y las trabajadoras en parques nacionales, ¿sí? Ya hace más de un año que vemos cómo en distintas asambleas se viene comunicando el desfinanciamiento que hay interno, ¿no?, en parques nacionales, la cantidad de trabajadores que además están contratados con un contrato muy precario también, y queríamos ampliar un poco porque la última semana se ha dado a conocer de contratos que solamente son de 30 días, ¿sí? Los trabajadores están denunciando justamente esta inestabilidad laboral y además el fuerte impacto que esto tiene también en las distintas tareas de conservación ambiental que se hacen en los parques nacionales de nuestro país. Nos vamos a ir para Bariloche porque ya estamos en comunicación con Marcelo Rojas, él es delegado integrante de ATE de Parques Nacionales. Marcelo, ¿cómo estás? Buenos días, te habla Sofía desde Radio Encuentro Viedma. Hola, buen día, ¿cómo estás, Sofía? Bueno, muchas gracias por el llamado. Bueno, Marcelo, ¿querés contarnos un poco, cómo ha sido estas últimas semanas a raíz de que se diera a conocer esto de los contratos por poco tiempo? Entiendo que ya hace tiempo también que venían teniendo la poca información y también un poco el no saber qué es lo que va a pasar a fin de mes con sus puestos laborales, ¿no? ¿Querés actualizarnos? Sí, la situación, a ver, la realidad es bien como planteás, por un nivel de incertidumbre constante, ¿no?, que venimos teniendo desde el cambio de gestión. Nosotros venimos precarizados hace muchos años, cosa que le reclamamos a todas las gestiones. Tenemos trabajadores que están hace 20 años en el organismo, 15, por quien te habla está hace 16 años en el Estado trabajando en distintas áreas, siempre con contratos precarios, con contratos anuales que nosotros reclamábamos, obviamente, la posibilidad de concursar, de pasar a la planta permanente, pero que con el cambio de gestión pasaron a ser contratos trimestrales directamente, y lo que nos sucedió ahora a principios de julio fue que nos encontramos con que a la firma nos llegaban por sistema los contratos por 30 días nada más. Lo cual para nosotros no solo fue choqueante en sí mismo encontrarse con esa situación, muchos compañeros pensaron por qué nos van a echar o qué es lo que está pasando, a mí solo me lo hicieron porque nadie nos había avisado, sino que nos pareció también un maltrato innecesario. Ante esa situación hubo asambleas en las distintas áreas protegidas, hubo reclamos, tratamos de visibilizarlo mediáticamente y obviamente también le hicimos llegar la solicitud y el reclamo a las autoridades, y las autoridades decidieron volver a los contratos trimestrales, lo cual para nosotros, si bien obviamente en ese contexto puntual fue un avance, no es una victoria porque nosotros venimos reclamando la vuelta a la anualización de los contratos y el pase a planta permanente. Ahora tenemos nuevamente contratos hasta fines de septiembre. Con la preocupación que eso implica, porque la realidad es que la gestión de Cristian Larsen, el presidente saliente de Parques Nacionales, que renunció hace un par de meses, ante cada finalización de esa tanda de contratos, realizaba recortes de personal. En esta última no hemos tenido recortes, pero el golpe que significó, el sacudón que significó de golpe encontrarnos con contratos que ni siquiera eran por 30 días, porque nos lo dieron a firmar entre el 4 y el 8 de julio, entonces tenían 22 días de vigencia, 23 días de vigencia esos contratos. La verdad que fue algo preocupante y no se entendía bien o no se entiende el día de hoy a qué se debe. Las autoridades plantearon una potencial revisión porque recién habían llegado, pero nosotros dijimos que el directorio el completo de parques y las autoridades intermedias, directores nacionales y demás, son los mismos. Lo único que ha cambiado es el presidente y un vocal del directorio, con lo cual la revisión a ese punto no hace falta. Así que bueno, la situación es compleja porque nosotros vemos muy endeble, obviamente, la estabilidad laboral de la mitad de los laburantes de parques. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando? Esto es a nivel nacional, ¿no? Estamos hablando no solamente de del parque que tenemos acá, sino también, en todo el territorio argentino. Sí, efectivamente, no solo tiene que ver con los parques que tenemos en Río Negro, al margen de Nahuel Huapi y de Chote Lobo. La realidad es que esto afecta a todo el país
y estamos hablando de contratos precarizados, así precarios como los que estamos firmando, tenemos a 1.000 trabajadores de los 2.000. Eso incluye a todos los brigadistas de incendios forestales, ¿no?, de parques nacionales. Estamos hablando de unos 380 brigadistas a nivel nacional que tienen esta misma modalidad de contratación. En este caso puntual, lo que fue el contrato de un mes, afectó en total a unos 650 trabajadores, porque aquellos que están contratados pero en la región metropolitana de Buenos Aires, por haber rendido lo que es el examen de idoneidad que planteó esta gestión, un examen que nosotros rechazamos por estigmatizante y porque no tiene nada que ver con las tareas técnicas administrativas que realiza el personal. Es un examen bajo el cual ellos querían demostrar, o básicamente quieren humillar al trabajador con contenidos que tienen que ver con el secundario, con cosas que la realidad uno las puede saber o no, pero no las utiliza en la cotidiana, y aparte, teniendo en cuenta que la mayoría de los trabajadores, todos los trabajadores que tienen secundario terminado, una carrera terciaria, una carrera universitaria, ya tienen acreditado su conocimiento por las carreras y hasta por los mismos organismos nacionales como la CONIAU, que acreditan y que certifican los programas de las carreras, con lo cual esto no es más que algo que han hecho para molestar al trabajador del Estado, para mostrar hacia los medios como que están siendo rigurosos con quienes están en el Estado. Bueno, ese examen que sí se tomó en la región metropolitana, por normativa hizo que los trabajadores que trabajan en esa área tengan los contratos hasta fin de año. En el interior del país eso no sucedió porque nunca se tomaron los exámenes. Nosotros no queremos que lo tomen, lo que queremos es que, ya que con lo que quedó demostrado, que es que el 98,5% aprobó los exámenes en su primer intento, porque tiene 3 intentos para hacerlo, ya desestimen este gasto absurdo de recursos del Estado y vuelvan a los contratos anuales, que por lo menos tienen una lógica un poco superior con respecto a lo que es el trabajo y la garantía de derechos, si bien no deja de ser un fraude laboral. No, claro. ¿Y cómo afecta, como para poner también un poco a la gente, más allá de bueno, lo terrible que es la cantidad de familias que están ahí sin saber, con la incertidumbre, ¿no?, de qué es lo que va a pasar con el trabajo de acá a un mes, de acá a 3 meses, cuando sea y cuánto dure? ¿Cómo afecta esto al funcionamiento puntual de cada uno de los parques? ¿Cuáles son las tareas que realizan? Ahí hay una doble afectación, ¿no? En cuanto a lo laboral, digo, nosotros, y ahí yo lo remarco, nosotros tenemos mucho esmero en la tarea que realizamos, mucho empeño le ponemos, porque a nosotros nos gusta mucho el trabajo. Hay una fuerte identificación del trabajador de parques con las labores de parques, pero a su vez también lo hacemos a conciencia. Y todo nuestro trabajo, no sé, el trabajo de generar un plan de remediación de un área afectada, o un plan de conservación específico para una especie que está en riesgo, o lo que es la planificación de actividades de uso sostenible del parque, ya sea para el disfrute turístico y el conocimiento, para la educación ambiental, para lo que son la generación de distintas obras, ¿no? Hay parques nacionales de gran extensión, como Nahuelhuapi, que tiene 717.000 hectáreas, que están atravesados por rutas provinciales, nacionales, en las cuales se realizan obras. Esas obras tienen que tener contemplaciones especiales, porque están atravesando un área protegida, o donde se realizan obras porque existen propiedades privadas existentes a los parques también, donde el propietario realiza obras. Entonces, todo ese trabajo, ya sea de planificación de planes de conservación, o de protección, o de reintroducción de especies, o de cuidado del hábitat, implica trabajos que son multianuales, ¿sí? Que requieren de distintas etapas, de distintos seguimientos, desde lo técnico, desde lo administrativo, y porque todo conlleva sus trámites, y no porque sea burocracia, sino porque hay que hacer un seguimiento formal, porque es lo que requieren los reglamentos y las leyes también. Y todo ese trabajo requiere de una planificación multianual, en muchos casos que excede claramente lo que son los contratos anuales, excede lo que son los contratos trimestrales, ni hablar de lo que son los contratos a 30 días. Y esas tareas necesitan de un trabajador que sepa qué es lo que va a poder ir haciendo mes a mes, qué es lo que va a poder ir haciendo año tras año, y es muy difícil para el laburante poder planificar un laburo sin saber si el mes que viene va a tener un sueldo. Y cuando hablo de una doble repercusión es porque repercute en este trabajo. Nosotros lo terminamos haciendo igual, obviamente, porque tenemos el compromiso con el trabajo, pero lo otro que repercute es en que la gente busca su trabajo y se va. Y la gente que está capacitada y que tiene mucha experiencia y que tiene ganas de darle su compromiso y su conocimiento al organismo, se termina yendo, porque esta situación de inestabilidad es un maltrato constante que
que hace que un laburante busque otra alternativa. Con los salarios congelados y demás, como sucede con los compañeros brigadistas que en el centro del país cobran 500.000 pesos de salario y están por entrar en la época de mayor riesgo de incendio, que necesitan tener 2 o 3 trabajos, en algún momento deciden abrirse directamente, por más que hagan lo que hagan con compromiso. Entonces, afecta en la planificación y afecta en la merma en el personal. Nosotros tuvimos 150 despidos desde que cambió la gestión y a eso le sumamos 150 renuncias o pases a retiro de gente que decidió retirarse a pesar de poder seguir durante un tiempo. Gente capacitada por el Estado, gente que el Estado invirtió, gente en la cual el Estado pagó el sueldo durante muchísimos meses, durante muchísimos años, y conocen perfectamente cómo son las áreas protegidas y la estamos perdiendo. Entonces estamos teniendo un organismo cada vez con menos personal, con problemas que de a poco a uno le empiezan a tapar la cantidad de análisis técnicos que se tienen que hacer en las distintas áreas. Entonces, claro, después, ¿qué dicen? Cómo tardan, cómo la burocracia de parques termina demorando, ¿no? Lo que pasa es que tenemos cada vez menos personal, cada vez peor pago y cada vez menos capacitados. Va a ser así sin ingresar a personal nuevo, cosa que tampoco sucede. Marcelo, ¿cómo van a continuar? ¿Cómo se están organizando? ¿Están en asamblea? ¿Querés contarnos un poco cómo continúa? Sí, nosotros venimos obviamente en estado de asamblea permanente desde que hemos tenido algunas situaciones, obviamente, a finalizar cada uno de los trimestres. En este caso, cuando se dieron los contratos por un mes, decidimos llamarnos a estado de alerta. Habíamos propuesto empezar a hacer medidas de visibilización. Bueno, se habían hecho algunas volanteadas en algunos lugares del país. Esto repercute por igual en todas las áreas protegidas que están distribuidas en 21 provincias de nuestro país. Y la realidad es que venimos haciendo un seguimiento. Lo que estamos pidiendo ahora puntualmente es la apertura de un canal de diálogo con las autoridades entrantes al organismo, quienes todavía no han recibido a los delegados de la Coordinación Nacional, que es la representación federal que tienen los trabajadores de parques en el país, ¿no? Son delegados que están en cada una de las áreas protegidas con representantes regionales para llevar cuáles son los problemas de la cotidiana, los problemas generales y de coyuntura actual relacionados con los contratos, pero también del funcionamiento y del tema salarial y del tema de los maltratos laborales. Entonces, venimos llevándolo y nosotros lo que queremos es poder llevarlo al reclamo de las asambleas. Nos seguimos reuniendo en asambleas, tenemos plenario de delegados y estamos viendo de qué manera seguimos visibilizando la situación, siempre con el apoyo de los trabajadores de cada uno de los sectores. Lo que necesitamos es abrir un canal de diálogo con las autoridades, que las autoridades se sienten con las representaciones nacionales a conversar y armar una agenda de trabajo que permita que nosotros podamos volver a realizar con cierta tranquilidad nuestras tareas técnicas, que es en el fondo lo que nosotros más queremos. Marcelo, muchísimas gracias. Seguiremos en contacto a ver cómo continúa. Muchas gracias a ustedes, en cualquier cosa a disposición. Bien, un abrazo. Marcelo Rojas, entonces, es delegado dentro de Parques Nacionales, en este caso desde Bariloche, charlando un poco sobre cuál es la situación, la actualidad, ¿no?, que están atravesando Parques Nacionales. Él dentro también de la Coordinación Nacional de ATE, esperando poder reunirse con las autoridades a nivel nacional para trabajar en las cosas que están ocurriendo, específicamente los contratos precarios que están sintiendo los trabajadores y trabajadoras de Parques Nacionales. 9:39 de la mañana.